Bueno, vamos a continuar con la clase. Vamos a hablar de formularios HTML. Que con esto, al final de cuentas, nosotros no solo vamos a querer mostrar información, sino eventualmente queremos que los usuarios nos puedan devolver información a nosotros y hacer algún proceso. Entonces, pues, HTML provee ese beneficio también y nos lo hace vía el elemento form, que tiene algunos atributos como action, que nos da el URL a dónde va a ir a publicar esta información, y method, que es el método HTTP cual va a utilizar para transmitir la información. Y en el contenido de form debe de ir todos los controles que nosotros queremos que el usuario tenga acceso. Veamos un poco más adelante. Quiero hacer un poco de hincapié en los métodos de HTTP. En realidad HTTP es un estándar, la versión 1.1 está en el RFC 2616, pueden ir a buscarlo. Estos no son todos los métodos que hay, pero son unos de ellos. El objetivo es que le indiquen a la página donde se van a ir a guardar qué acción quieren realizar. Por ejemplo, un get muy probablemente es para pedir información, un post es para guardarla, un delete es para borrarla, y el update no se llama update, se llama put. El put nos permite hacer un update en la información. Bueno, entre los tipos de input que va a tener el usuario para poder armar su página web están los siguientes, que es los que vamos a ver a continuación. Bueno, hay un sonido, creo que no me dio tiempo de apagar esto. Entonces solo voy a dejar que pase el sonido, vamos a ver. Bueno, vamos a continuar. Ay, no vamos a continuar. Bueno, hoy sí continuamos. Continuando con la diapositiva. Por ejemplo, si nosotros queremos que el usuario pueda ingresar un texto, pues vamos a querer meter este textbox. Eso en controles HTML vuelve a ser otro elemento HTML. La característica es que empieza con input, el nombre de un control HTML, por lo general, porque hay algunas excepciones como el text area o los botones, pero vamos a ir viéndolo paso a paso. Luego tenemos también cómo identifico un input que sea de tipo textbox. Bueno, lo hago con su atributo type. El atributo type debe de tener el valor text para que él identifique qué es lo que va a desplegar. Va a ser un textbox. Entonces cuando ya estemos haciendo el ejemplo, vamos a ver cómo se puede realizar. Luego tenemos un textbox para password, en donde el texto que se escribe no es visible por los demás, mostrando solo puntitos. Pues esto se hace con el type igual a password. Para text area, que serían comentarios, en donde el usuario va a ingresar un texto aún más grande. Ahí pues podemos utilizar no un input, sino un elemento text area, donde tiene un nombre, tiene un row, tiene columnas, y eso nos permite definir el tamaño que va a ocupar en la pantalla. Podemos usar checkbox, que es cuando utilizamos el input type checkbox, y nos sirve para poder darle al usuario opción a seleccionar. De igual manera existe el radio button, que es con el type radio. Este radio button lo que nos permite es de igual manera seleccionar. Permítanme, voy a volver a poner pausa. Bueno, vamos a continuar después del ruido. Pues los radio button y los checkbox son muy similares, permiten al usuario escoger, solo que el checkbox permite escoger más de uno, y en el caso de radio button se puede escoger o uno de todos, pero solo uno. Es la diferencia. Tenemos listas que pueden ser tipo menú,
en donde el usuario selecciona varios, o puede ser un drop down list en donde sale una lista y uno selecciona un valor. Esas listas pueden estar agrupadas por otros valores, como en este caso lo estoy mostrando. Hay unos subtítulos que se llaman opt group label y adentro ponemos options que nos permiten dar los valores que se van a seleccionar, y podemos agregar más opt groups para tener más opciones, estas jerarquizadas por algún valor. También tenemos un elemento que nos permite subir archivos cuando el type es igual a file en un input. Tenemos labels que nos permiten enlazar texto con algún otro control. Esto se usa vía label for, y el for, que es el atributo, va a tener el nombre del control al que le quiero asignar. Podemos agrupar campos, perdón, me moví. Podemos agrupar campos. Bueno, les estaba diciendo que tenemos los labels que nos permiten enlazar textos para indicarle al usuario de una forma que ahí tiene que ingresar algo. Ahorita vamos a trabajar de la forma más simple, no poniendo un estilo bonito. En esta misma clase vamos a hablar de CSS, y poco a poco lo vamos a ir incluyendo, pero pues ahorita, aunque se vaya a ver feo todos estos elementos, la idea es que ustedes los conozcan. Podemos agrupar vía el elemento fieldset. El fieldset, al final de cuentas, lo que tiene es un recuadro el cual agrupa la información. Es más que todo de índole visual, permitiéndole al usuario de la página web ver cómo en esta imagen que está aquí en la diapositiva, la distribución del formulario. Tenemos botones. Hay dos formas de declararlos, unas con input y otras con button. En el caso de input hay tres valores que nos pueden dar o dibujar un botón. Uno es submit, otro es reset y otro es button. Si utilizo submit es porque quiero que este input sea precisamente el botón que envía el formulario al atributo que decía action vía el método que decía method del elemento form. Entonces esto nos va a ayudar mucho cuando queramos enviar el formulario, tenerlo en cuenta. Está reset, que su objetivo es borrar todos los campos a un valor inicial, y button no hace nada, es decir, no hace nada si lo presionan, a no ser que nosotros le configuremos qué hace. Y el haber puesto input type igual a button es equivalente a haber puesto un elemento button, y ahí nosotros podemos ya seguir ingresando HTML. Algo bien interesante de declarar algo button es que nosotros podemos meter dentro del botón datos en HTML, entonces tenemos una versatilidad más grande, pudiendo colocar, por ejemplo, cosas como bold, imágenes, etcétera. Entonces es un poquito más versátil, pero igual se puede usar de cualquier forma, no hay ningún problema. Algunos input que se crearon en HTML precisamente, y hago esta salvedad porque puede ser que en algún momento no se vean en algún browser, ustedes lo estén probando y esto no me funciona, y la razón es porque no ha sido implementado en el browser que lo están probando. Entonces aquí tenemos el input type search, que nos permite hacer una búsqueda, y la característica importante es que aparece un botón a la par del input ya enlazado, que nos va a permitir hacer esta búsqueda. También tenemos el type tel, el type URL, el type email, y eso lo que nos permiten es que él valide, el mismo browser valide que la información que se está ingresando sea un teléfono, sea un URL o sea un email. Esto se puede ver de una manera más directa en los móviles, en donde cuando se abre una página web que contiene estos types y uno trata de escribir un valor ahí, el teclado nada más le permite mostrar
las teclas necesarias. Por ejemplo, en el caso de un teléfono no aparecen letras, aparece solo los caracteres necesarios. En el caso de un email, la arroba es un valor, una tecla que va a aparecer siempre, aunque generalmente no aparezca. Entonces pues nos ayuda un poco a configurar el browser. También existe para ingresar fecha y hora. Esto está solo implementado en algunos browsers. Entonces yo pongo input type daytime. Esto me debería de sacar un calendario en donde yo pueda seleccionar la fecha que quiero asignar. También hay otros input nuevos. Está el de fecha, date, como les decía, mes, month, semana, week, hora, time, número, number. Podemos poner un rango, por ejemplo, si yo pongo en type range, yo puedo escoger un rango vía un elemento como este, un como deslizador que nos permite hacer que se acerque más al valor máximo o disminuya más al valor mínimo. Entonces estos son los elementos, los atributos que se le colocan al elemento input cuando estamos hablando de un tipo range. Para color también existe, no está implementado en todos los browsers, pero es una de las cosas que se deben de implementar en HTML5. Entonces yo aquí les había puesto un ejemplo que lo pueden ver en el teléfono con esos inputs, ahí solo están todos funcionando. Vamos a hacer otro ejemplo y lo vamos a validar. Les soy sincero, aún creo que esto ya lo borré, ya no lo tengo, pues lo voy a cambiar, pero vamos a hacer uno aquí en el video. Recapitulando un poquito, cuando estamos haciendo un form, pues ya se dieron cuenta, usamos varios elementos input. Estos elementos input al final de cuentas nos van a servir para que el usuario interactúe con nosotros, para que ingrese un valor, para que dé alguna información y nosotros la podamos procesar. Entonces pues es algo bien útil, no solo del lado del cliente, sino también va a ser muy útil para cuando estemos trabajando con una programación web en donde la información viaja hacia un servidor centralizado. Entonces el URL debe ser un lugar que tenga la capacidad de recibir la información que el formulario está enviando. Entonces no es cualquier página. Ahorita no nos vamos a preocupar de eso, nos vamos a preocupar de formar los elementos, de ponerles un identificador, de permitir que sean seleccionables, poder identificarlos, pero lo vamos a hacer más adelante. Tenemos también el atributo method de form, que era lo que les había hablado un poco del protocolo HTTP. Por lo general vamos a trabajar con post y get, no quiere decir que sean los únicos, pero por lo general vamos a estar trabajando con cualquiera de estos dos métodos y pues ya en el ejemplo lo vamos a ir entendiendo de una mejor forma. Aquí les tengo el paquete HTTP, el RFC 2616 que ya les había mencionado. Bueno, regresando. Otra cosa bien importante es que ustedes miren cómo esto funciona. Pueden utilizar algún analizador de protocolos, como es el caso de Wireshark o Charles en el caso de Mac. Pero al final de cuentas es ver cómo este envío de datos y recepción de datos es utilizado. Yo les voy a hacer algunos ejemplos para que ustedes los puedan ver y que pues también tengamos la idea de hacia dónde queremos llegar. Parte de lo que también vamos a querer es hacer un poquito más como estética nuestra página, porque si nos damos cuenta los controles, la información aparece de una forma muy, por decirlo así, muy rústica. Nosotros podemos darle un mejor estilos con CSS, que es otro de los temas que vamos a ver y que nos van a ayudar a tener un mejor control de nuestra programación. Bueno. Estar en un aeropuerto hay mucha interrupción, pero continuemos. Vamos a usar CSS, que es Cascading Style Sheet, que nos van a permitir dar un formato. ¿Cómo es la estructura de esto? Bueno, primero tenemos que incluirlo en nuestro HTML. Tenemos tres opciones. Una es que declaremos un elemento style
que se lo asignemos a cada atributo, a cada elemento. Por ejemplo, en el elemento P le queremos poner un estilo, pum, se lo ponemos directamente a él y eso va a funcionar. Podemos hacer algo, hacer un estilo global, el cual se va a declarar en el head y va a aplicar a todo el documento ya que esté contenido en el body. Eso puede ser otra forma. Y por último, vamos a tener un archivo aislado, el cual se va a poder importar vía esta instrucción en el head, que es link. Rel es el tipo de archivo que se va a guardar, que es un style sheet. Y luego el type txt diagonal css, que esto se conoce como MIME types, son los identificadores de la información que está navegando en HTTP, ya que todo es texto plano. Y por último tenemos href, que es la URL de donde se encuentra localizado el archivo CSS. Vamos a usar los tres formatos para poder incluirlo en una prueba y así vamos a ir entendiendo. Ahorita pues más que todo estamos recorriendo la diapositiva para tener una idea, pero eso es lo que les quiero contar. Bueno, las definiciones del estilo van a estar dadas por un selector, corchet, llaves, y el nombre del atributo, 2 puntos, un valor. El nombre del atributo, 2 puntos, un valor. Y así cada uno de ellos, estos separados por punto y coma, y estos van a permitir dar una categoría o una característica a la información. Ya vamos a ver cómo funciona. Ahorita solo quiero que lo miren, que crean que es así y ya lo vamos a hacer funcionar. ¿Cómo se aplica un estilo a un elemento? Pues como les decía, la forma más fácil es ponérselo directamente al elemento, pero ¿qué pasa? Se vuelve muy difícil luego hacer un cambio, porque esto se lo puse a un H1 que está en la mitad del documento, lo tengo que ir a buscar en vez de hacerlo genérico. La segunda forma es que pongamos el style en cada HTML, y la tercera, que es todavía la mejor, es que, como les diga, pongamos un URL. Entonces, como podemos observar, aquí no aparece el selector porque esta definición solo aplica al elemento en el que se definió. Miren, por ejemplo, aquí al body le estamos poniendo un style que no es un CSS, sino es un bloque directamente. Aquí no puse llaves, no puse un selector. ¿Por qué no lo hice? Porque yo sé que esto se va a aplicar directamente a body, solo a body. No hay nadie más, no le tengo que especificar a quién le va a aplicar. Solo pongo los datos de CSS y nada más. Lo malo, como les decía, es que no se puede asignar un mismo estilo a varios elementos. Es decir, hay que ir uno por uno y quiero hacer un cambio, se lo aplico a todos. Entonces se puede ser algo complicado a la vez por ser fácil. Entonces, para aplicar un estilo a un elemento, lo que necesitamos es poder definir los selectores dentro del tag style. El selector nos va a permitir identificar a los elementos que estamos asignando. Con un tag style que esté en body, con un elemento style, vamos a poder asignar los atributos a distintos elementos. Vamos a ir viéndolo en el ejemplo, pero quiero que lo vean cómo se vería gráficamente. Y luego, pues ya siendo un archivo por aparte, pues vamos a omitir el elemento style. Solo se ponen los selectores entre llaves, los atributos, y eso se importa como un archivo distinto. Vamos a verlo funcionar para que así lo podamos validar. ¿Qué es un selector? Porque he hablado mucho de selectores, pero no les digo qué es. En realidad un selector es una forma de identificar un elemento HTML dentro del HTML. Entonces, por ejemplo, un selector podría ser el elemento en sí. Si yo digo P, sí, pues se refiere al atributo, al elemento P de párrafo. O si digo B, se refiere a un elemento B de un bold, etcétera. Eso tiene sentido. Pero, por ejemplo, yo podría hacer el atributo ID, que me permite identificar a un elemento en específico. Entonces se sugiere de que se utilice el ID
único, es decir, en un solo documento HTML no poner un ID repetido para dos cosas, porque si no podemos tener conflictos. Entonces ese ID se convierte también en un selector y yo puedo mandar a llamar el ID de algo que se llame párrafo 1 con numeral párrafo 1. De esa forma yo identifico un selector que es de tipo ID. También hay otro que es un selector de tipo class. Los class son más que todo para identificar algo que se va a repetir varias veces en el HTML. Por ejemplo, el caso de P. Aquí puse class párrafo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a todos los elementos que tengan P y aparte se llamen párrafo como clase, les voy a aplicar cierta característica. Y para identificarlo como selector, como use class y no ID, ya no pongo numeral, sino pongo punto párrafo. Y así lo puedo identificar. También podemos utilizar mezclas de los anteriores para identificar algo. Por ejemplo, quiero todos los párrafos P que tengan un ID que se llame párrafo 1. O todos los párrafos P que tengan una clase que se llama párrafo nada más. Entonces así es como funciona. Hagamos un ejemplo y es lo que vamos a ir viendo cómo va a funcionar.